Por favor, están encendidas las cámaras. Chicos, por favor, en las cámaras, no quiero repetirles de nuevo. Listo, buenas tardes con todos. Bueno, chicos, habiendo culminado ya con la primera parte de lo que significa la asignatura control de emergencia en cuanto a lo que está establecido dentro del sílabo y de la guía, ahora pues retomando estos tipos de situaciones en cuanto a los riesgos que se presentan en todas las actividades de seguridad y salud en el trabajador. Vamos a ver en esta ocasión lo que está estipulado dentro de ese marco constitucional para la gestión de riesgos. El marco constitucional que prácticamente se lo maneja a nivel mundial en la mayoría de países donde donde se han formado estos tipos de marco legal en la que constitucionalmente pues cada país pues tiene la obligación y el derecho de tener su reglamentación, artículos y normativas para poder destinar, en este caso, a la seguridad y salud de los trabajadores. Aquí en Ecuador pues se manejan algunas reformas, como por ejemplo está la Constitución de la República del Ecuador, en sus diferentes artículos. Encontramos también la Ley de Seguridad Pública y del Estado, también con sus artículos. Tenemos también el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Tenemos el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, de Autonomías y Descentralización. Se entienden por Código Orgánico Territorial autonomía a todos los GAT y descentralización pues a aquellas entidades tanto públicas como privadas que están haciendo su aportación también cuando se requiere de la necesidad que, bueno, por ejemplo, en estos casos de emergencias naturales que se dan por situaciones de desastres. Entonces, hay este tipo de código orgánico que está prácticamente emplazando al que es autónomo, ¿no? También hablamos del código orgánico de planificación, hablamos también del Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en situaciones de emergencia, el Plan del Buen Vivir. Tenemos también la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 389 y 390. Así, un sinnúmero de códigos, de leyes, de reglamentos, de artículos que están prácticamente establecidos dentro de lo que es el marco legal para la gestión de riesgos, ¿no? Entonces vamos a ir delimitando cada uno de ellos y bueno, lo que yo les he citado, que les voy a dar en la diapositiva, son exclusividades elegidas para que solamente tenga una relación directa al estudio y al análisis respectivo a la cual nos compete a nosotros como carrera de seguridad. Bueno, voy a proyectarle la diapositiva
me gustaría escuchar de parte de ustedes cuál es el criterio, eh, el criterio en relación a lo que significa este marco legal y para qué ha sido constituido de acuerdo a la introducción que yo realicé. A ver, cualquiera de ustedes o si no yo los nombro. A ver, Josué. Presente, profesor. Ya. Primero enciende la cámara y bueno, y Es conteste la pregunta que le que formulé. estoy en computadora y no tengo la lacto ahorita. Me tiene mi Ya. hermano. Bueno, lo importante es que lo escuchemos bien. Ya, ¿cuál es la pregunta? Ay, señores y Era, señoras. era del marco, pero no sé qué. De Marco, sí. ¿Cuál es el apellido del Marco? No, yo no sé. No Pero que sabe el apellido. solo, A ver, pues Josué y lo que para le puedo todos. decir de gestión de riesgo, que es un desarrollo donde se planea y se busca estrategia para poder prevenir un futuro desastre. ¿Sí está bien Ya. o es? Sí, yo escucho todos los criterios que ustedes emiten y después hacemos una conclusión del mismo. A ver, Lucía, usted me escuchó la pregunta que le formulé al compañero. No, es que tengo problemas con mi internet, está fallando, eso es que estaba revisando. Bueno, bueno, alguien que no tenga problemas en el internet y que haya escuchado la pregunta, porque volver a repetir la pregunta y ninguno. Todos tienen cero entonces, por mi lado. Y voy a anotar de una vez porque si no me olvido. Nadie quiere responder, ¿no es cierto? ¿Verdad que si no me responden les pongo a hacer una actuación en esta clase? Espero un minuto para ver quién es el valiente o la valiente que me responda a la pregunta que formulé, que no va nada fuera del contexto que yo realicé y en cuanto a una introducción. Profe, ¿puede repetir la pregunta? A ver, a ver chicos, antes de repetir la pregunta, sí, yo voy a ser muy directo con ustedes. El hecho de que estemos aquí nosotros de manera virtual, sí, hay un efecto del internet que nos puede estar pasando factura a cualquiera de nosotros, así como me pasó ayer a mí en alguna clase. Pero sí estoy exigiéndoles, y esta vez sí les voy a hacer muy frontal, les voy a exigir que estén atentos a la explicación de la clase que yo doy, porque puede ser que al inicio, en medio o al final de la explicación de la clase, yo les formule alguna pregunta y ustedes tienen que estar atentos a ese tipo de formulación de preguntas. Porque el estudiante o los estudiantes que no están atentos me dan la impresión que están en otro asunto, menos atendiendo la clase. Es normal que el sistema nos da para mucho. De pronto yo estoy conectado y estoy haciendo otra tarea o estoy atendiendo algún otro asunto personal o particular, o estar con mi teléfono simplemente porque en realidad no me interesa la clase o esa clase ya me la sé o cosas por el estilo. Entonces, yo voy a repetir solamente una vez
todas las preguntas de aquí en adelante. El estudiante que estuvo atento bien, y si yo le pregunto y no me responden, pues bueno, lamentablemente tendré que irlo anotando porque en realidad estoy tratando de que ustedes por lo menos me actúen en clase de esa manera. Y si no lo hacen, pues ya, qué pena con ustedes. Y en el caso, ya al final, que ustedes ya vean y reflejada su nota, pues no me van a decir, profesor, yo sí actué, profesor, yo sí contesté las preguntas que usted formulaba y cosas por el estilo, ¿no? Mi pregunta era la siguiente al estudiante que me preguntó. Yo les estaba hablando del marco constitucional y les decía, ese marco constitucional, eh, de acuerdo al criterio de ustedes, ¿por qué fue creado y para qué fue creado? ¿Cuál fue o cuál es esa necesidad que hubo para crear un marco constitucional para gestión de riesgos? Un poquito más de sí. Para controlar los posibles eventos de desastre. ¿Quién me está hablando? Josué, Ya. Para controlar los posibles desastres que se presentan, ¿no es cierto? ajá. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Yo creo que, soy Lucía, yo creo que también se creó para llevar un control de, no sé, de posibles riesgos en diferentes empresas y saber manejarlo a tiempo, por decir. Ya. Chicos, el marco constitucional para la gestión de riesgo está dado en que en una visión panorámica a nivel mundial se dio a entender de que por situaciones de desastres naturales y por otras situaciones de riesgo que se estaban presentando y que están afectando prácticamente la seguridad y la salud más que todo de los trabajadores, se dio por hecho de que se formara o se constituyera este marco constitucional para la gestión de riesgo. Este marco constitucional que está pegado a muchas normativas y reglamentos que mientras estén establecidas no se las puede cambiar, ¿no es cierto? Pero llega el momento que hace la aparición puede haber la aparición de algún riesgo en la cual no esté estipulado dentro de esas normativas o reglamentos de estos marcos constitucionales y pueden ser objeto a un cambio. No es que el marco constitucional donde ustedes los vayan a revisar en sus diferentes normativas van a tener la última palabra. Es verdad que se está manejando de manera actualizada, se está renovando también y se está viendo qué tipos de riesgos pueden suscitarse. Mire, ahora en la actualidad, el marco constitucional de seguridad y salud, seguramente ha habido algunos cambios debido a la pandemia que se ha hecho una aparición a nivel mundial. Entonces, esa renovación, esa actualización de estas normativas que constituyen a dar una mejor seguridad y salud en las personas, hacen que existan esos cambios, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos que, a través del área de seguridad, conocer cuáles son el marco constitucional al que yo me estoy refiriendo, ¿no? Para eso les voy a proyectar la diapositiva e ir enmarcando. Todo lo que está establecido dentro de lo que ustedes van a ver, no hay movimiento actualizado. Ya después ustedes van a ver cambios, incluso en estos reglamentos constitucionales o marco constitucional legal, van a haber ciertos cambios que se dan debido a la presentación de aquellos riesgos naturales o riesgos, cualquier tipo de riesgo que hacen su aparición dentro del ámbito de la parte laboral. Voy a proyectarles la diapositiva. Bueno, aquí tenemos. Ya. Como ustedes pueden observar en el gráfico, sí, aquí vemos algunos factores de riesgos
que se han presentado, que se pueden presentar incluso en el futuro. Para esto está formado este marco constitucional, ¿no? Para ayudar a mitigar estos riesgos que se presentan de manera continua. Ahora, pues, si nosotros hacemos abrimos el abanico un poco y medimos los antecedentes, ¿por qué se presentan estos riesgos? Bueno, pues vamos a determinar que la mayoría de estos riesgos se están presentando por aquella contaminación ambiental y el debilitamiento de esa capa atmosférica a la cual pues nosotros estamos siendo partícipe también de que este debilitamiento y estas alteraciones climáticas traigan ya efectos secundarios en nosotros. Miren, aquí observamos en la primera imagen, pues podemos ver un desastre natural como un sismo, en el cual pues ya nosotros sabemos, aquí en Ecuador ha habido algunos sismos fuertes y ya sabemos cuál es la naturaleza de ese problema y el marco constitucional que está apegado al mismo para poder proteger y minimizar de que estos riesgos en el futuro pues sean mayores y provoquen alteraciones en la salud e inclusive la muerte de las personas. Aquí en otra imagen vemos inundaciones que se dan porque no se eh, acotó a lo que es parte del marco constitucional donde no se puede construir en laderas o cerca de ríos, cosas por el estilo, ¿no? Aquí hay otra imagen donde vemos inundaciones que también, bueno, se dan a veces, por mucho que se trate de minimizar o disminuir este problema, cuando son casos mayores, en este caso como por ejemplo los fenómenos del Niño, se pueden dar estos casos, ¿no? Aquí observamos inundaciones, hay lugares que nosotros conocemos, bueno, no nos vayamos muy lejos, aquí en Manabí nomás, lugares como Chone, como Tosagua, como Calceta, ese tipo de lugares donde hay riachuelos y prácticamente en las laderas comienza a haber inundación, llegando hasta la ciudad, ¿no? Aquí también vemos ya la otra cara de la moneda, ya prácticamente en el páramo, donde hay una mayor ah, ingreso de lo que es o una temperatura más allá de lo normal, está por debajo de lo normal, entonces hace también que sea objeto a un riesgo que se esté presentando y que afecta directamente la salud de la persona. Aquí vemos lo contrario a todo esto, que es prácticamente la desolación, la deshidratación, la sequía que hay en ciertos lugares a nivel mundial y que también son objeto a tener una protección, porque en estos lugares así, pues también hay habitantes que requieren la ayuda en este caso, de su país, pues, ¿no? Y aquí vemos otro caso donde hay también inundaciones de ríos, donde los ríos crecen demasiado y que también tiende a tener efectos secundarios en las laderas donde hay personas que habitan cerca a ellas. Entonces, vamos a hablar propiamente de acuerdo a todos estos factores que estamos observando. Hay otros factores más, como lo dijo Lucía, hay factores que se dan de riesgo a nivel empresarial y que también este marco constitucional para la gestión de riesgo va a ser aplicado y está siendo aplicado dentro de ellas, ¿no? Entonces, entre lo más importantes vamos a citar la primera, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 389 y 390. ¿Qué dice el artículo 389? El Estado protegerá a las personas, las colectividades y naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo y mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos que el Estado va a proteger, tiene el derecho prácticamente de proteger a las personas
de aquellos desastres naturales y antrópicos. Cuando hablo de antrópico, ¿a qué me estoy refiriendo? Belén está aquí. Me parece que no la vi. Belén. ¿No está? Cuando hablamos de desastres de origen antrópicos, Edgar, ¿a qué me refiero? Edgar tampoco está aquí. A ver, Yo, profe, ¿quién es? Edison. eso. O sea, es un fenómeno de origen natural que es producido por el ser humano y que puede Con causar daños a las personas, ejemplo, sus casas, su producción, la infraestructura y medio ambiente del municipio y las comunidades. ese es un ejemplo. Dame un ejemplo de algún desastre antrópico provocado por el hombre. Profe, ¿podría hacer la minería? ¿Quién habla? Josué. Pues, Eh, sí, porque sabemos que las calaciones de túneles que hacen los mineros van a provocar un desastre natural, ¿no? Un desastre que es provocado, perdón, antrópico, que es provocado en este caso por el hombre. Otro tipo de desastre antrópico son los incendios, aquel provocado por el hombre y que reviste es muy significativo cuando se trata de este tipo de eventos que incluso hemos visto a nivel mundial, aquellos desastres, aunque a veces estos desastres de los bosques son producidos por demasiado clima, ¿no? La calentura excesiva de la temperatura que emite en este caso los rayos solares. Pero aquellos riesgos antrópicos también, como el incendio provocados por el hombre, provocan desastres también muy grandes que a veces dificultan un poco, en este caso, la atención del cuerpo de bomberos o de las personas que están dirigidas y enfocadas a realizar o mitigar este tipo de riesgos. Ya, perfecto. Tenemos en el artículo 390 que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. A ver, Casey, cuando estoy hablando de un principio de descentralización, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de descentralización. Casey está aquí. Sí, magíster. Disculpa que tenía un problema en casa y tuve que desconectarme un momento. Ya. Sí me escuchó la pregunta, ¿no? No, en ese momento sucedió el inconveniente. ¿Puede repetirme, por favor? Eh, Les hablaba del artículo 390, que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria. Cuando hablamos de descentralización, ¿a qué estamos hablando o a qué me refiero?
Creo que el principio de descentralización se refiere a lo que es un proceso del Estado, de la estructura del Estado. Ya. A ver, Jonathan, ¿puedes aportar algo a lo que dijo Casey? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, el principio de la descentralización diría yo que sí está bien en cuanto va a ser algo para que nosotros podamos interactuar con el Estado y ellos traten de hacer algo para nosotros. O sea, es algo que es para que nosotros seamos escuchados o algo así, como que tengamos voz y voto. Ya. Cuando se hablan de el principio de descentralización subsidiaria, se habla de que deben haber participantes tanto de la parte pública como de la parte privada. Hablamos que cuando se tratan de recursos del Estado, exclusivamente el Estado es el que lo maneja, es el que coordina ese tipo de subsidio. Pero cuando se habla de una descentralización, se habla prácticamente de la parte privada y de la parte pública. Cuando hablamos de una autonomía, estamos hablando de que la empresa, la institución, es autónoma y que ellos dependen solamente de sus recursos, que ellos pueden manejar sus recursos. Pero cuando hablamos ya de una descentralización, estamos hablando que en este caso, pues ya la parte de los recursos que ellos manejan ya no son autónomos, son descentralizados, es decir, que puede llegar otra entidad, alguna entidad privada y puede también manejar esos recursos, ¿no? Eso se trata de esta descentralización. Él aplica en el artículo 390, en la cual pues todo esto va a ayudar a que el problema o los tipos de problemas que se pudieran haber presentado pues tengan una mayor solvencia, ¿no? Porque a veces el Estado no está con la capacidad. Ustedes han visto cuando llega ayuda externa, entonces significa que esa autonomía que tiene el Estado como Ecuador, como país, como Ecuador en este caso, no abastece las necesidades de acuerdo a los requerimientos provocados por esos desastres naturales o esos desastres antrópicos que han dado, están dando una incomodidad y también es muy complicado en abastecerlo en cuanto a los recursos que mantiene, en este caso, el Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que en muchos de los casos se requiere ayuda externa, ¿no? Y esa ayuda externa que la mayoría de las veces viene del exterior. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de descentralización. Tenemos otra ley de seguridad que está también enmarcada en el marco legal, que es la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su capítulo 3, artículo 11. Si ustedes van a ver la Ley de Seguridad Pública y del Estado, van a encontrar muchos capítulos y muchos artículos. En cada capítulo van a ver diferentes artículos, pero los más importantes son los que están citados ahora, ¿no? El artículo 11 de los órganos ejecutores. Los órganos ejecutores del sistema de seguridad pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, de orden público, prevención y gestión de riesgo conforme lo siguiente. Primero, de la defensa va a estar conformada por los ministerios de defensa, de relaciones exteriores y fuerzas armadas. Sí, del orden público va a estar a cargo el Ministerio de Gobierno, la policía, cultos y, bueno, la Policía Nacional. De la prevención, entidades del Estado responsables. De la gestión de riesgo, la rectoría la ejerce el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Como ustedes pueden ver, son diferentes entidades a las que nosotros estamos, a que la Ley de Seguridad Pública del Estado va a estar coordinando con ellos para que exista esa seguridad pública, ¿no? En esos conatos de bulla, de paros,
de huelgas que de pronto se dan, aquí intervienen los ministerios. Aquellas situaciones de riesgos, porque estos también vienen a ser parte de los riesgos que se están presentando porque alteran la seguridad de un pueblo. Entonces, ahí interviene también lo que es este artículo 11 en su capítulo 3. Es muy importante saber entender de que en esta ley de seguridad existen muchos artículos también que están en relación a otros tipos de situaciones que se presentan dentro de nuestro medio, pero nosotros estamos citando exclusivamente aquellos riesgos a los cuales pues nosotros podemos tener una visión en cuanto a la aplicación para empresas o instituciones en las cuales se puedan presentar este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, he ahí un artículo más de acuerdo al capítulo 3 de la Ley de Seguridad y del Estado. Tenemos otro reglamento que está dentro del marco legal también. Tenemos el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En sus artículos 3, 18 y 24. ¿Qué nos dice el artículo 3? De la garantía, nos habla de la garantía de la seguridad pública. El artículo 18 nos habla de los gastos especiales. El artículo 19 de la clasificación de la información de los organismos de seguridad. Y el artículo 24 del control a los órganos de seguridad. Cada uno de ellos tiene su significancia, tiene su accionar y tiene su aplicación al mismo tiempo, ¿no? En el artículo 3 de la garantía de seguridad pública, el Estado tiene todo el deber y el derecho de garantizar la seguridad pública. Por eso es cuando ustedes ven ese tipo de paros que se hacen en nuestra zona, acá en nuestro país, siempre ustedes van a ver a la Policía Nacional, a los militares, que son los que conforman a la fuerza pública, son los que conforman la seguridad pública en este caso, y son los que tienen el deber y el derecho de brindar todas las garantías a la comunidad. En el artículo 18 de los gastos especiales, aquellos rubros que significan que cuando existe un evento por desastre natural o antrópico, hay como una caja chica que está destinado como gasto especial para este tipo de situaciones. De la clasificación de la información de los organismos de seguridad, bueno, aquí tenemos algunas entidades como el COE, tenemos también el Ministerio de Salud, tenemos también el Ministerio del Estado, que están formando prácticamente, estas entidades están conglomeradas y están unificándose para cuando se presenten estos desastres. En el artículo 24 tenemos el control de los órganos de seguridad, aquel control que debe haber siempre cuando se presentan estos eventos y que bueno, eso ya está a cargo en este caso del presidente coordinado con sus ministerios, ¿no? Con todos los ministerios. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí en cuanto a este marco constitucional? Recuerden que solo estoy citando entre los más importantes, porque si ustedes ingresan a lo que es el marco constitucional del Ecuador, van a observar muchos artículos, muchos reglamentos que no vamos a alcanzar ni las 6 semanas para poder dirimir cada uno de ellos. Bueno, continuamos. Tenemos el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, con sus siglas COTAD, en el artículo 140. A ver, ¿quién me lee? ¿Alguien que me lea? Artículo 140. Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón, se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable.
de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas y técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger a las personas, colectividades y a la naturaleza. Perfecto, gracias, Casey. Miren, este COTAD también ahorita con lo que es la pandemia que se ha presentado, pues tiene todo el derecho y la obligación de proteger a su comunidad. Cada municipio tiene su departamento de gestión de riesgo, a las cuales pues, y el COE, a las cuales ellos se unifican y coordinan un sistema de gestión que vaya a ser aplicado de acuerdo a cómo se presenta. Ahora, si nosotros cuando estamos, bueno, territorialmente, cuando nosotros estamos por ubicación en ciertos cantones, vamos a ver que hay cantones que diriman, cada uno de ellos dirigen y coordinan de acuerdo a sus normativas y políticas internas que se ven obligados a emitir de acuerdo a la situación real, ¿no? Porque no bueno, cuando ya se hace generalizado, pues ya en este caso el gobierno nacional emite, nosotros hemos sido testigos de esta aplicación del marco constitucional cuando el hecho de la pandemia, pues invirtieron ellos algún dinero y también los recursos y también emitieron mensajes donde se daba por programado situaciones de recesos, situaciones de también que teníamos que quedarnos en casas guardaditos y muchas cosas más, pues a las cuales se había obligado por la pandemia que estaba siendo muy expansiva, muy agresiva. Entonces, en estos casos, los gobiernos autónomos, que son los municipios, también tienen la obligación de emitir este tipo de ordenanza y tratar de precautelar, sí, a los riesgos que se presentan. Estamos tomando como referencia la situación actual, la pandemia, ¿no? Porque nos compete mucho, es lo que estamos viviendo en la realidad y que bueno, pues cuando nosotros hemos sido testigos también de aquellos desastres naturales que se han presentado, como por ejemplo terremotos, también observamos que hubieron mecanismos de acción inmediato en cuanto a la Constitución de la República, que así lo exige, tratar de mejorar y precautelar la vida de las personas. Pero bueno, hubieron algunos casos que así no lo hicieron, pero ya tratar de abarcar el 100%, yo creo que en situaciones cuando se habla de una población ya macro es muy complicado, ¿no? Pero en todo caso ya son competencias que les rigen a cada GAT y que bueno, esto se vuelve de manera autónoma para que ellos puedan realizar sus aplicaciones, pero cuando ya no abastecen ya se aplica una manera descentralizada, es decir, que pueden recibir ayuda de otras. Ustedes han observado que cuando nosotros como provincia tuvimos el efecto del terremoto, hubieron en este caso ciudades, provincias que se sumaron a la ayuda que nosotros requeríamos debido a esta situación. Entonces ellos se sumaron y eso ya se volvió parte de una ayuda descentralizada, porque prácticamente la provincia de Manabí no se abastecía para tanta situación problemática de riesgo que se presentó y peligros que se estaba presentando en ese momento, y bueno, se recibió ayuda de la parte externa, ¿no? Y se fue más allá, pues que ya se hizo ya no se hizo a nivel nacional, sino se hizo a nivel mundial la ayuda. Es decir, recibimos ayuda de diferentes países, ¿no? Bueno, hablamos también como uno de los decretos en cuanto al marco legal, el decreto ejecutivo 2393. Yo creo que ustedes han escuchado mucho de este decreto ejecutivo 2393 que se refiere al reglamento de seguridad
y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Este artículo ustedes lo van a escuchar hasta el 5º nivel de estudio. Incluso cuando ya estén profesionales, lo van a seguir escuchando, lo van a seguir aplicando, porque esto es uno de los decretos ejecutivos que más se aplica a nivel nacional. ¿Qué nos dice este decreto? Que las resoluciones del presente reglamento se destinarán a toda ocupación laboral y en todo centro de trabajo. Ustedes este decreto ejecutivo 2393 lo van a encontrar en los sectores públicos y también en los sectores privados. ¿Por qué? Porque en ellos pues laboramos personas, seres humanos, y que requerimos de esa seguridad y la salud para poder realizar sin ningún inconveniente nuestras actividades. Bueno, en relación a este contexto del marco constitucional, es muy importante, una vez conocido lo que es los artículos, normativas y decretos ejecutivos del marco constitucional, saber qué es una gestión de riesgo, para qué se realiza, para qué se aplican, cuál es el sentido de aplicación de este marco constitucional a la gestión de riesgo. Sí, tenemos que entender pues que la gestión de riesgos, ¿qué es? Aquí, como nos dice el concepto, son actividades coordinadas para dirigir y controlar a la organización con relación al riesgo. ¿Qué es una gestión? Una gestión es todo aquello que se realiza, ¿no? Una gestión es todo aquello que se coordina. Entonces, una vez identificado esto, pues se define como el proceso de analizar, cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas que deben emprenderse. En la gestión de riesgo tenemos, como ustedes están observando, 6 pasos muy importantes. Esta gestión de riesgo ustedes van a encontrar, si hacen un estudio de la gestión de riesgo, de los pasos, van a encontrar diferentes pasos. Tenemos aquí también, bueno, no está el paso de valoración, pero es un paso, el paso de valoración también es fundamental y ya les voy a explicar el por qué. Sí. Entonces, ¿qué decimos? Que la gestión de riesgo consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir la pérdida de vidas humanas y la destrucción de propiedades o infraestructura. Entonces, ustedes observen aquí la imagen y tenemos cómo se inicia la gestión de riesgo a través de una identificación del riesgo, ¿no? Vamos a ir analizando punto por punto. A ver, les digo a ustedes, bueno chicos, vamos a hacer un trabajo en una empresa, en una área X, donde ustedes me van a identificar cuántos riesgos existen dentro de esa área. Y pongan mucho asunto a lo que les voy a decir, porque de aquí depende mucho el desarrollo del caso práctico que vamos a hacer más adelante. Entonces yo les digo a ustedes, a ver, en una área X, imaginémonos, esa área X les voy a poner nombre, ¿ya? El área de empaquetado de una empresa, en cuya actividad se realizan empaquetados de atún, vamos a decir. O vamos a hablar un poquito para que ustedes me puedan entender mucho mejor el pelado de camarón. En el área de pelado de camarón trabajan 50 personas, entre hombres y mujeres de diferentes edades. Bueno, yo voy a realizar un trabajo en el cual ustedes, como primer punto, me van a hacer una identificación del riesgo o de los riesgos que existen. Porque recordemos que no es que en una área solamente va a existir un riesgo, pueden existir varios riesgos. Eso ya depende de esa capacidad que tengan ustedes para poder identificar los riesgos existentes. Entonces, si yo digo, a ver, señores estudiantes, vamos a ir al área de pelado de camarón, y resulta que puede venir algún estudiante y me dice, profesor, pero ahí no existía ningún riesgo.
puede llegarme otro estudiante y decir, profesor, sí, ahí de todos los riesgos que conocemos, existen 2 o 3 riesgos. Perfecto, yo digo, bueno, puede ser, vamos a ver la actividad que cumplen, cuál es en este caso, la función de cada uno de los trabajadores, cuál es el turno rotativo. Hay muchos factores que van a incidir a que exista un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, estamos aplicando solamente lo que es la identificación. Identificaron el riesgo. Pregunto a cualquiera de ustedes, en una área de pelado de camarón, ¿qué riesgo pueden existir dentro de esa área? El que no estén utilizando las botas antideslizantes, ya que el camarón por lo natural se mantiene en lo que son agua y en el momento ay, ¿cómo sería la palabra? De envasarlo o separarlo, Trasladarlo. ya, ajá, trasladarlo así, ya hace que el camarón riegue agua, por lo tanto el piso se va a encontrar húmedo y si el personal no cuenta con unas botas antideslizantes, va a ocasionar alguna caída. Ese Ya, sería el primero. perfecto, Liana. Correcto. ¿Qué otro tipo de, bueno, ahí estamos observando un riesgo. La compañera ha identificado un riesgo, bueno, en relación a la observación, o ella, cada uno de nosotros nos podemos proyectar, ¿no? Y decimos, sí, pues sí, en el área de pelado de camarón estamos hablando que hay la manipulación de de estas especies, decimos que están siendo también lavadas, ubicadas en gavetas y trasladadas de un lugar a otro, y se supone que hay humedad, ¿no es cierto? Y que el piso va a estar húmedo, va a estar mojado, y que si no utilizan las botas antideslizantes, pues seguramente ahí va a existir un riesgo. ¿Cuál es ese tipo de riesgo? Una caída al mismo nivel, que es un riesgo que puede provocar eso, correcto. ¿Qué otro tipo de riesgo podemos encontrar dentro de esa área? Contaminación por faltas de equipo de protección, ¿Qué tipo de de, guantes, mascarillas. qué tipo de Puede ser, contaminación? no sé, una gripe. Ya. eh, Miren, sí, está bien, Lucía. Está bien, apoyo tu criterio. Miren, chicos, cuando yo les hago todo este tipo de preguntas, tratemos de proyectarnos a los riesgos que existen. Primero, yo creo que ustedes sí conocen todos los riesgos que existen, ¿no? O estoy equivocado, o no conocen. Sí, Magíster. Ya. Entonces, si conocemos todos los riesgos, nosotros nos proyectamos a los riesgos de acuerdo a las actividades, porque sabemos que en ciertas actividades no todos los riesgos van a estar presentes. Por ejemplo, si yo estoy hablando de esta área de camarón, yo voy a decir, bueno, aquí hay riesgo riesgo biológico, ¿va a haber? Pregunto, Sí, ¿por qué? Por las bacterias, profe. Ya. La manipulación de lo que es este crustáceo va a significar de que si existan ahí, de pronto puedan existir bacterias, de pronto se está trabajando de una manera aséptica, pero ese tipo de bacteria que puede estar eh, este, en constante contacto con las personas puede ser objeto de un riesgo, ¿no? Un riesgo bacterial. Pero todo eso se va a tratar de disminuir, o ellos utilizan el EPP adecuado. Me imagino que utilizan guantes para realizar este tipo de trabajo. No es que van a realizar así nomás, porque sabemos que la humedad también va a afectar, a provocar un riesgo dermatológico dentro de estas personas, provocado por una bacteria o por un virus. Hablábamos, acuérdense cuando hablábamos de las urgencias más frecuentes. En una de ellas hablábamos de lo que es
las enfermedades de la piel que pueden ser provocadas por virus o bacterias. Entonces, esos son otro tipo de riesgo, ya, perfecto. ¿Qué otros riesgos podemos encontrar dentro de esta área? Puede ser riesgo de atrapamiento por objeto, que serían de las máquinas peladoras de las máquinas que limpian los camarones, Ya, que no tengan su resguardo. ya. Ya, entonces estoy preguntando algo al azar. Yo estoy consciente de que no es lo mismo que yo en este momento esté preguntando y ustedes estén imaginando, a que ustedes lo estén observando, ¿no es cierto? Para poder identificar hay que aplicar varias técnicas o métodos. Una de las técnicas o métodos que se aplican es el de observación. Entonces yo puedo observar, si yo observo, yo voy a identificar los riesgos, ¿no es cierto? Si yo no lo observo, ahí voy a estar adivinando y bueno, puede ser, no puede ser, pero si de pronto yo ya he observado, sí, y estoy conversando con, en este caso, con el de seguridad, puedo decirles, mira, en el área de pelado de camarón existen algunos riesgos, pero lo digo de manera verbal. Pero si yo voy allá al lugar de los hechos con el de seguridad, el jefe de seguridad, seguramente le voy a identificar, mira, el riesgo es este, y le voy a señalar y le voy a dar las razones y los factores que van a incidir a que este riesgo haga su aparición en las personas, como el que me dijo Eliana, pues seguramente yo voy a decir, bueno, voy a recibir ese informe, pero resulta que de pronto los trabajadores sí están utilizando, justo ese día no lo utilizaron, pero al siguiente día sí utilizaron ya las botas antideslizantes. Entonces voy a quedar mal. En todo caso, es muy importante este tipo de métodos aplicar cuando se identifica el método de observación. Otro método que se aplica también es el método de encuesta o el método de entrevista. El método de entrevista de manera grupal o personal es como más directo, ¿no? Es aquella entrevista en la cual pues uno como prevencionista del área de seguridad va al lugar de los hechos y comienza a tener un diálogo con los trabajadores. Esos trabajadores que te van a emitir ese informe, decir, sí, mire, ¿sabes qué? Aquí hemos tenido algunos accidentes a los cuales los compañeros, por la no utilización del equipo de seguridad, sufrieron esto, lo de acá. Entonces, ahí yo ya estoy recibiendo directamente, estoy aplicando el método de entrevista a la cual yo estoy recibiendo esa información y que también tengo que corroborarla, ¿no? No, tampoco me voy a quedar con la información que me emiten, sino que tengo que corroborar y ver si en realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la identificación, sí, tengo la identificación, después de la identificación, tengo que hacer una evaluación o un análisis del riesgo. Sí, ¿a qué me refiero? Voy a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, el análisis del riesgo, análisis o evaluación del riesgo. Yo identifico, ya identifiqué los riesgos. Vámonos por el ejemplo que aplicaron ustedes ahora. No me voy a extender más porque en realidad no estamos frente a esa área y que podamos determinar a cabalidad y puntualmente cuál es el riesgo identificado, ¿no? Entonces, ya, identifiqué el riesgo. El riesgo es que los trabajadores no están utilizando su EPP adecuado y que puede haber estos tipos de riesgos, ¿no? Como caída al mismo nivel, como efectos biológicos debido a que no utilizan el guante, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, voy a hacer un análisis y una evaluación de este riesgo. ¿Cómo lo voy a analizar y cómo lo voy a evaluar? Pues bueno, voy a analizar frecuentemente cada qué tiempo se provoca este problema. Voy a hacer un análisis, el por qué, las razones, el por qué los trabajadores o el trabajador no está utilizando su EPP adecuado. Entonces, en base a eso, yo ya voy sacando con esa análisis o esa evaluación que voy a hacer, voy sacando mis conclusiones, ¿no? Aquí les voy a poner análisis, perdón. Bueno, ya me le corrió. Análisis o evaluación o análisis o análisis o evaluación. Entonces,
ahí yo voy a tener ya más una visión más clara, ¿no? Voy a ver cuál es la característica y la naturaleza de este riesgo que se está presentando, cómo lo voy a dimensionar. Ya tengo que yo hacerme una matriz. Sí, ¿ustedes saben hacer matriz de riesgo? ¿Saben lo que es una matriz, chicos? Puede ser un formato para tener en cuenta los riesgos o algo, depende de qué sea el formato de la matriz. Sí, sí, efectivamente. Son formatos que se utilizan para irlos llenando de acuerdo al requerimiento que se necesita. La matriz es la evidencia más clara en la cual tú puedes reflejar todo lo que estás hablando de manera verbal. Lo vas a ir incluyendo, encargando dentro de la matriz y pues ahí ya después de hacer ya el análisis general de la matriz nos vamos a encontrar con todas estas indicaciones, ¿no? Perdón. Todas estas indicaciones, todos estos elementos que están componiendo, que están conformando lo que es la gestión de riesgo. Entonces, hablamos ya de la identificación, hablamos de la evaluación. Bueno, yo identifiqué, aquí existen 2 o 3 riesgos, voy a evaluar esos riesgos. Ya he evaluado los riesgos, ¿no? Entonces, una vez que evalúo los riesgos, sí, ya tengo que hacer, después de esta evaluación de riesgo, yo ya tengo que hacer una cobertura, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder determinar que esos riesgos no se vayan agrandando, no se vayan empeorando? Entonces, esa cobertura va a estar destinada ¿a qué? A tratar de verificar ya la parte de la valoración. Ya voy a valorar ya cobertura y valoración sería el siguiente punto, el tercero. Entonces, yo voy a valorar todo lo que se ha suscitado de acuerdo a la evaluación que hice. Entonces, ¿hasta qué punto voy a determinar en la aplicación al plan que voy a aplicar? Entonces voy a decir, bueno, de acuerdo a la valoración que hice en cuanto a la identificación y evaluación, voy a hacer una cobertura para ver cuál es el mejor recurso que voy a aplicar para mitigar estos riesgos que se están presentando. Entonces, hago esa valoración y hago una aplicación después, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo este punto, sí, hago el seguimiento y la revisión. ¿Por qué tengo que hacer un seguimiento y revisión? Porque cuando ya voy a aplicar la valoración o la cobertura, sí, significa que yo ya tengo elegido el plan, ese plan de prevención y corrección que voy a aplicar dentro de esta gestión de riesgo. Entonces, una vez ya aplicado, sí, hago un seguimiento y revisión. El seguimiento y revisión está dado a que yo tengo que hacer un seguimiento, puede ser periódico, puede ser 2 veces al día, de acuerdo a cómo yo tenga estimado dentro de la cobertura, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí existe en esta área de pelado de camarón existen 2 riesgos a los cuales yo le voy a hacer un seguimiento para tratar de que esto no se siga suscitando. Entonces, ese seguimiento va enmarcado también a una revisión, ¿no? Yo tengo que ir a diario, yo me he comprometido, sí, de acuerdo a la programación, a la cobertura, me he comprometido a realizar esta revisión una vez al día. Me voy una vez al día, pero lo hago en horas no programadas. O sea, lo programo para mí, pero no le doy a saber en este caso al trabajador. Porque de lo contrario, pues el trabajador siempre va a estar atento que yo voy a esa hora y que, bueno, ya después de esa hora yo ya no voy a estar. Pero en cambio, si caigo de sorpresa, ahí me voy a dar cuenta que en realidad se está aplicando todo ese plan de prevención o de corrección que se ha enviado de acuerdo a la identificación, evaluación y la valoración del riesgo. Entonces,
aplico este siguiente paso, ¿no es cierto? Que es el seguimiento y revisión. Reviso y digo, bueno, está correcto, este tipo de plan que se está aplicando es el más adecuado y bueno, se le va a continuar aplicando. En cuanto a la ejecución, pues es prácticamente confirmar ese plan que se está aplicando, ese plan que se está siguiendo y bueno, se lo confirma y se lo mantiene, ¿no? Esta gestión de riesgos, estos elementos de la gestión de riesgos pueden tener sus cambios. Sí, cambios en cuanto a la documentación, cambio en cuanto al plan de prevención o corrección que se ha aplicado. Sí, se lo puede cambiar de acuerdo a cómo va reaccionando, de acuerdo a cómo va evolucionando, ¿no? Porque puede ser que con ese plan que yo estoy aplicando no es el idóneo, no llegó a dar parte de solución al problema. El problema persiste, entonces yo ya tengo que cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo que hacer un control del mismo y llevar a que todo este plan pues sea efectivo, se cumpla por lo menos en un porcentaje bien alto de acuerdo a lo estimado, ¿no? De acuerdo a cómo yo me tengo programado, porque bueno, el éxito de esta aplicación de gestión de riesgo está dado en la capacidad y en la recepción que tenga, en este caso, el trabajador, porque no va a depender de mí que yo haga un buen plan de gestión de riesgo, pero resulta que los trabajadores hacen caso omiso al mismo. Entonces, ¿de qué me vale? ¿No es cierto? Entonces, habría que ver ese tipo de situación en el momento que yo estoy aplicando sí, esta gestión de riesgo, que tiene que darme resultados. Entonces, esta gestión de riesgo la voy a aplicar en una matriz, la sigo en la matriz y voy haciendo un control. Ese control que va a ir enmarcado también en cómo se va manejando y digo, bueno, los resultados están siendo idóneos. Y esta misma matriz, pues, me puede estar sirviendo, sí, me puede estar sirviendo para que pueda ser aplicada en otra área que pueda tener las mismas situaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere la gestión de riesgos en cuanto a la composición de esos elementos. Yo les voy a solicitar, a ver chicos, realícenme una gestión de riesgo y apliquen un documento, un ejemplo a través de un caso práctico. Entonces ustedes ya saben a qué me voy a referir, ¿no es cierto? Y que en ese riesgo, qué tipo de constitución o marco legal es aplicable en ellos y por qué. Ya ustedes entienden que el marco legal, pues, en sus principales puntos a los que yo les he citado, pueden ir enmarcados dentro de esta gestión de riesgos también en cuanto a los problemas que puedan subsistir. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Esta ha sido la clase de hoy. No sé si les quedó alguna duda, díganme nomás, yo les vuelvo a repetir. Les vuelvo a Profesor, explicar. Díganme. profesor, al momento que uno realiza lo que es la matriz de riesgo, Sí. se emite como una carta, pero aquí es que se le emite ese comunicado para que hagan los cambios, por ejemplo, en una empresa, cuando algo está dañado, algo así. Ya. Recordemos que en la constitución o en la creación de toda empresa, el que maneja esto es el empleador. ¿Cuál es el empleador? Es el dueño de la empresa, sí, y que él pues tiene la responsabilidad de llevar a cabo todo este tipo de gestión de riesgo. Claro que él, bueno, no va a tener el conocimiento suficiente como para poderlo manejar. ¿A qué se va a deber él? A coordinar con los jefes de área. Por eso es que en las empresas ustedes ven que existe talento humano, un coordinador
en talento humano, un director de talento humano, existe un jefe de seguridad, existe un jefe de la parte administrativa. En todas las áreas existe un jefe, ¿no es cierto? A esas personas son las que coordinan directamente con el empleador. Cuando hay alguna necesidad dentro del área de riesgo que le compete al de seguridad o al de salud ocupacional, directamente lo envían al empleador en este caso, que es el dueño de la empresa. Él a su vez pues hace un comunicado y puede realizar una reunión que vaya directamente a coordinar todos aquellos eventos adversos que se están presentando y a revisar esos eventos adversos que se están presentando dentro de la empresa. Porque puede ser que el empleador en este caso confíe mucho en sus asesores, pero también puede darse el caso que el empleador sea de esos empleadores que no confíen y que digan, bueno, yo voy a revisar y enséñame qué es lo que está pasando. Se pueden dar esos casos, pero en la mayoría de los casos los empleadores siempre confían en sus asesores, esas personas que están coordinando todas las áreas y que están prácticamente haciendo de que la empresa funcione. Entonces, cuando la empresa no funciona es porque algo malo está pasando, ¿no es cierto? O que no funcionan bien no funcionan bien los asesores, o en su defecto el empleador no está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de rever todo eso. Este es Edison. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dolores, está de cumpleaños, está que la felicitan ahí. Invite. Esta casa sola. No es eso, ingeniero, disculpe. Ahí abrazos van, abrazos vienen, nomás vemos las manos que se cruzan por ahí. Me imagino que es cumpleaños. Pero bueno, no quiere invitar, está bien. Ahí dejémosla. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Verás que el caso práctico que les voy a enviar va a estar relacionado justo con la última parte de este tema, ¿no? Que son los elementos que conforman la gestión de riesgo. Van a encontrar, les digo, van a encontrar si ustedes van a investigar más a fondo la gestión de riesgo, van a encontrar otro tipo de elementos, pero lo más importante son estos, ¿no? Los que yo les cité. Esos son los importantes, los que mayormente se manejan y los que siempre se aplican cuando hay una creación de una institución o una empresa. Bueno, chicos, entonces, como no hay pregunta, déjenme ver el horario. Tengo con ustedes. Mañana tenemos tutoría de control de emergencia de 6 a 7. Ya. Ya, perfecto. Entonces mañana tenemos una hora de clase y en la hora de tutoría vamos a tener la revisión del caso práctico que tengo con ustedes. ¿Correcto? Bueno, entonces yo me despido, chicos. Si no tienen alguna otra pregunta que hacerme, que tengan muy buen Casey, está bravísima. ¿Con quién? No sé. Pero ahí dejémosla. Ve. ¿Qué pasa, Casey? ¿Qué te hacen? Nada, está que vira los ojos y... Es que están que me preguntan y estoy aquí en clase, pues. Ya, ciérrate en el baño por lo menos, para que nadie te moleste cuando estés en clase. Bueno, chicos, los dejo así. La verdad es que cuando uno está concentrado en un tema y de manera virtual más que todo, las desconcentraciones valen mucho. También en clases, cuando algún compañero te llama la atención, te desconcentra y te pierdes del hilo de lo que se está hablando. Pero bueno, a mejorar un poquito eso y tratar de tener mucho cuidado cuando entramos a clases, ¿no? De que ustedes estén en un área donde no haya mucha interrupción, por lo menos en las horas que están conmigo. Con los otros docentes no importa. Ya, chicos. No, mentira, broma, con todos los docentes.
Ya chicos, cuídense, que tengan muy buenas tardes. Ya les envío el trabajo y el caso práctico. Chao. Chao, profe. Gracias, magíster. Chao, cuídense. Gracias. Gracias. Casey, ahorita te llamo por interno. Chao. Ok.